Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor. Te damos inmensas gracias por todo lo que tú has hecho y harás por nosotros. Con solo tu amor, Señor, es suficiente. Con solo tu amor, Señor, es suficiente, porque con eso has demostrado que ciertamente has pensado en nosotros, has pensado desde antes de nuestra existencia. Nos soñaste y nos has amado desde el principio y nos amarás hasta el final. Bendito y alabado eres, oh Dios. Bendito y alabado eres, Padre bueno. A ti, Jesús, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Te doy inmensas gracias por tu bondad. Te doy inmensas gracias por mostrarme el camino. Te doy inmensas gracias, oh Señor Jesús, por darme la oportunidad de llegar al Padre, por darme la oportunidad de tener una madre como es María, que me ama tal como te ama a ti, que me ama y es mi madre espiritual. Bendito eres, Señor Jesús, y a ti gracias, María, por estar con nosotros, por estar pendiente a mí, por interceder por mí. Bendito eres, Señor Jesús, y te amo, María. Santo eres, Santo Espíritu de Dios. Ven en este momento y lléname. Ven en este momento y llénanos. Ven en este momento, Santo Espíritu de Dios, y deja caer los dones de Dios para con nosotros. Santo eres, oh Señor. Y a ustedes, mis hermanos, salud en esta nueva entrega del cafecito. Qué rico cae. Muy rico. Mis hermanos, no es una ni dos las veces que me han preguntado y que he escuchado decir en defensa de por qué no son cristianos una que otra persona, o por qué no pertenecen a una iglesia, o no van a la parroquia, o no creen en esto, o no creen en lo otro, o lo ponen en tela de juicio. Y es el por qué Dios permite que el ser humano sufra si nos ama tanto. Esa es una pregunta muy común en estos tiempos y en todos los tiempos. Pero es que si el Señor me amase tanto, no hubiese dejado que yo pasara por esto o por aquello. Miren, mis hermanos, una cosa es que nosotros vivamos situaciones de las cuales el Señor nos permite que pasemos. Siempre hay una razón. Por eso en la palabra de Dios dice que todo lo que nos ocurre para bien. Pero nosotros no nos detenemos a pensar qué es lo que sucede en y después de eso que nos pasa, que nos pasó. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando Dios nos creó, que el ser humano a través de nuestros padres, Adán y Eva, pues nos metimos en tremendo lío, faltando a la obediencia de Dios. Pues con esto nosotros no ganamos pues la expulsión del paraíso. Pero también el Señor en ese instante no fue que se ausentó de nosotros, pero sí nos dio a nosotros la libertad de elegir, de caminar, de alcanzar, de seguir, de lograr y de decisión. Dios nos regaló la libertad en ese instante, porque si Él dijo cómo hacerlo y no lo escuchamos, ni lo respetamos, ni lo obedecimos, aún hoy lo hacemos así. Pues Él nos dio la libertad de elección, la libertad de todo. Y
todas las cosas que nos ocurren son producto de nuestras elecciones, del camino que queremos tomar. Hay muchas cosas que yo podría decirte aquí bíblicamente, donde se ve el hecho de que esa libertad nos lleva a muchísimos problemas, pero no es que el Señor no está al tanto, no es que Dios nos deja completamente a nuestra suerte, no. Es que Él respeta nuestras decisiones y aprovecha lo que nos sucede para enseñarnos, para mostrarnos y para darnos lo que Él ha planificado, lo que Él ha soñado para nosotros. Porque todo lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas, todo lo que Dios tiene planificado para nosotros, es para bien. Y está muy por encima, se los dije los otros días, muy por encima de las cosas que nosotros creemos que es lo que merecemos, o que es lo que deseamos, o que es lo que es mejor para nosotros. Lo que Dios tiene planeado para nosotros es muchísimo mejor, pero por mucho. Ahora bien, si nosotros en esa decisión de vida que tenemos, además de no seguirlo, además de no escucharlo, además de no obedecerlo, nosotros terminamos haciendo cosas inadecuadas, incorrectas, y entonces ahí nos metemos en problemas. Definitivamente el Señor se aprovecha de muchas situaciones por las que pasamos y por las que vamos a pasar para enseñarnos, para que nosotros aprendamos. Y no es una manera irónica o cínica de Él tratarnos, como yo escuché a una persona que lo dijo. No, es que son realmente consecuencia de nuestros errores, de nuestra falta de escucharlo, de seguirlo y de obedecerlo. Hay veces en las que nosotros nos metemos en situaciones que no tenemos nosotros que ver, entonces ahí nosotros estamos a la espera de la respuesta de Dios como consecuencia de eso. Por ejemplo, vemos el caso de José. Lo puedes buscar en Jeremías 37. Perdón, ¿de qué Jeremías? Génesis. En Génesis 37, más o menos del 10 en adelante, del 12 en adelante, capítulo. Y ahí vas a leer la historia. Ojalá la leas completa, la historia de José. Uno de los hijos menores de Jacob. Este siervo de Dios que tuvo hijos con una esposa porque su esposa amada no había podido tener, y luego de tener 5, creo que eran 5 o 6 hijos de su criada, que era como se acostumbraba de su primera esposa, pues entonces finalmente su esposa amada tuvo a José y luego tuvo a Benjamín. Pero este José, en una ocasión que sus hermanos iban al pueblo a pastorear, se llevaron a José, que Jacob no lo dejaba que saliera porque lo quería demasiado, lo amaba demasiado. El asunto es, la historia es hermosa. Vete ahí a Génesis 37 y disfruta de esa historia. Pues se llevaron a José, pero lo que ellos lo que Jacob no sabía era que la envidia grande que tenían sus hermanos por el amor que él depositaba hacia ese hijo llamado José, que era el hijo de la esposa muy amada por él, iba a ser maltratado, iba a ser vejado, iba a ser dañado por sus propios hermanos por envidia. Entonces él lo dejó ir y fue con ellos a pastorear, fue con ellos a trabajar, y
ellos tiraron a José al pozo, a un pozo que había de camino al trabajo, un pozo que estaba seco, y allí tiraron a José. Uno de sus hermanos, que le dio remordimiento, incitó e invitó a otros hermanos a sacar a José de ahí, porque de verdad él le tenía mucho miedo a que él muriera. Y entonces, efectivamente sacaron a José y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por ahí. Y quitaron la túnica para enseñarle a su papá que su hermano había muerto. La tiñeron de sangre de un animal para que creyera que él había muerto. El asunto es que José pasó por toda esa angustia, por todo ese dolor físico y emocional. Porque el ver que tus propios hermanos te maltraten es un daño emocional. Y fue a parar de alguna forma a la casa del gobernador, y José le pudo decir al gobernador, la historia es un poquito larga, que unos sueños que él había tenido y que se cumplieron, y por eso, gracias a la interpretación de los sueños de ese caballero, José pudo caer en gracia con él, porque realmente esos sueños pudieron librarlos a ellos y a todo el pueblo de Egipto de una hambruna. El asunto es que le dio el puesto más alto después de él. O sea, después del gobernador estaba José. Y ahí empezó a brillar José. Se hizo hombre, se hizo adulto. Me imagino que se casó, tuvo su familia, ¿verdad? Y fue el hombre más importante después del gobernador allí en ese lugar. Mal pasó José con lo que le hicieron sus hermanos, muchísimo, como les dije antes, un dolor físico y emocional, pero tenía un propósito. Dios tenía un propósito en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa soledad. Tenía un propósito, y fue salvar al pueblo de Egipto de una hambre que venía a través de una sequía que iba a haber. Entonces, allí estaba el propósito de Dios a través de ese sufrimiento que tuvo José, quien después se juntó con su familia, porque ellos fueron allá a buscar ayuda también, como todos los pueblos cercanos fueron a buscar ayuda para que sus familias no mueran de hambre, y allí se reunió con su familia nuevamente. Pero si José no hubiese sufrido, ni hubiera mal pasado, ni hubiera pasado por esa vejación, por ese dolor, por ese maltrato de sus hermanos, él no hubiese llegado ahí al gobernador. Y fue un hombre súper rico y súper poderoso y con mucha influencia en todo ese lugar. Entonces, ¿qué vamos nosotros a pensar ahora? ¿Qué quiero yo que tú pienses? Que todos los sufrimientos que tú tienes tienen un propósito. No es eso lo que te digo. Lo que te digo es que nuestro sufrimiento, la mayoría de las veces, son respuesta a nuestras malas decisiones, a nuestro mal camino, a nuestra falta de obediencia. Y unas son parte de nuestro crecimiento, parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Esperemos entonces, a través de esos momentos, de estos tiempos, esperemos la respuesta. Pero yo te diría, ya desde mi punto de vista muy personal, date pronto en ver qué es lo que el Señor quiere de ti, o qué quiere Él a través de esa situación, mostrarte, enseñarte.
que tú aprendas, porque si no, mientras tanto, no podrás ver respuestas ni podrá haber solución en eso que tú estás pasando. Yo te lo digo porque lo he leído, no, yo te lo digo porque lo he vivido. Lo he vivido en carne propia. Situaciones largas, muy largas, a las que he estado tratando de verle las respuestas, de ver el propósito de Dios en cada una de ellas o en ella, para entonces yo poder salir airosa como es la realidad, como es lo que Dios quiere, que nosotros seamos felices. Porque Dios no es un sádico, Dios es un padre de amor. Dios es un padre de amor. Y como bien dice la palabra, no hay un padre que cuando su hijo le pide un pan le dé una piedra. Pues imagínense Dios, cuando tú le pides algo que no te lo vaya a dar. Si nosotros que somos hombres malos, se lo damos y tratamos como tratamos a nuestros hijos, imagínense Él, mis hermanos. Entonces, todo lo que nos sucede, todo lo que el hombre pasa, ¿es para que divirtamos a Dios? No. Es porque nosotros no lo obedecemos. Es porque nosotros queremos llevar nuestra vida a nuestra manera. Y no es así. Nosotros tenemos un código de comportamiento. Nosotros tenemos una guía de obediencia a Dios, pero no la queremos cumplir. Y aún conociéndola, yo le pregunto a las personas a veces, ¿tú sabes cuáles son los 10 mandamientos? Sí, yo los sé, yo los conozco. Pero hay algunos a los que como yo no los entiendo, yo no los llevo a cabo. O hay algunos en los que yo no estoy de acuerdo. Mis hermanos, nadie te ha preguntado si tú estás de acuerdo o no. Ese es el cumplimiento. Ese es la guía de obediencia a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego los demás, ¿tú sabes qué? Son parte del segundo mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo no lo mata, el que ama al prójimo no le roba. El que ama al prójimo no desea su pareja o sea, el que ama al prójimo respeta y ama a sus padres. Lo tiene ahí englobado, lo tiene en ese segundo mandamiento, lo tiene todo. Entonces nuestro sufrimiento no alegra a Dios. Nuestros pesares no son ignorados por Él. Y por mucho tiempo que tengamos pasando esa situación, Dios lo conoce y lo sabe. ¿Qué quiere que tú aprendas? No lo sé. Ponte atento. Piensa bien. Estudia tu situación y ya te darás cuenta. Que el Señor te bendiga. Medita en tu vida para ver qué es lo que Dios quiere de ti o contigo. Y lo más importante, hazlo con sabiduría. Pídele al Espíritu, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Pídele al Santo Espíritu de Dios que te muestre qué quiere Dios con esa situación tan larga y tan dolorosa por la que estás pasando. Bendiciones.